El jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU, Rafael Mariano Grossi, confirmó que su agencia no tiene indicios de afectación a las estructuras nucleares del régimen de Irán en medio de las operaciones militares de Estados Unidos en Israel. En conferencia de prensa en Viena, el funcionario recalcó que mantiene contacto con el régimen iraní, aunque no muy sólidos. Dijo que debería volver a buscarse un espacio para la diplomacia y para la negociación con Irán sobre el programa nuclear tras la campaña militar de los últimos días. Mantenemos lo dicho, no hemos observado actividad militar importante contra las instalaciones nucleares. Hemos estado analizando diferentes imágenes satelitales. Puede que haya algo, pero no significativo ni comparable en absoluto con lo que vimos la última vez. Quiero saludar en Argentina a Adriana Cristina Serkis. Ella es doctora en física, fue presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica de la Argentina. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación y bueno, espero poder contestar algunas de las preguntas que son todas muy inciertas. Bueno, hay quien teme, doctora, por ejemplo, las consecuencias que pueden producirse si como efecto de estos bombardeos llegara a tocarse alguna instalación nuclear. Ahora, ¿cómo saber si no hay claridad exacta, por ejemplo, de cómo quedaron las instalaciones nucleares de Irán cuando Estados Unidos atacó en el 2025, cuando la guerra que se llamó la Guerra de los 12 días? ¿Es calcular sobre supuestos? Es muy difícil calcular sobre supuestos, ¿no? Por eso es que es una situación total, diría, de vulnerabilidad frente a lo desconocido. Lo que podemos decir claramente es que que no se conoce el plan armamentístico nuclear de Irán, nunca hubo ninguna situación declarada, y sin embargo es uno de los países que firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear, mientras que Israel ni siquiera lo firmó y sí, digamos, declara tener armas atómicas. En el caso de Irán, la única información que tenía al Organismo Internacional de Energía Atómica, con quien pacíficamente se viene trabajando y con quien desde los años 50, creo que el 57, había de hecho hasta una cooperación llamada de Átomos para la Paz entre Irán y Estados Unidos para el desarrollo justamente de todo lo que es la energía nuclear y sus aplicaciones con fines pacíficos, que son muchas y muy variadas. Esas aplicaciones incluyen desde la generación de energía eléctrica, el uso de la energía nuclear para la generación de radioisótopos para el área de medicina nuclear y varias otras aplicaciones industriales por ahí no tan conocidas, y muchas de ellas, en particular el desarrollo de reactores que puedan generar energía con mayor eficiencia, requieren de uranio enriquecido. Muchas veces la tecnología del uranio enriquecido se reconoce como algo estratégico y el lugar que fue atacado justamente en Irán hace este tiempo que vos mencionabas, del cual se desconoce a cómo han quedado las instalaciones, e incluso entendemos que fueron contra las personas que venían haciendo estos desarrollos, ¿no? Contra los físicos que venían haciendo estos desarrollos. Me parece que en esos momentos lo que ocurría era que había un desarrollo tratando de llevar adelante la tecnología de enriquecimiento. ¿Hasta dónde se llegó a enriquecer? ¿Qué cantidad? O sea, había, digamos, reportes específicos que decían que en una cierta cantidad de meses Irán iba a tener el uranio enriquecido lo suficiente como para poder pensar en una aplicación digamos, en una bomba atómica. La verdad es que es muy difícil suponer que una vez que uno llega al enriquecimiento de uranio, inmediatamente va a estar con una arma atómica, ¿sí? Con lo cual, digamos, la falta de dejar que la soberanía de los pueblos exista sobre su desarrollo tecnológico es lo que, si querés, como Argentina y como la posición que siempre ha tenido nuestro país en ese sentido, de permitir la soberanía de los pueblos, e incluso nosotros siempre hemos declarado todas las facilidades y aún así hemos tenido ciertas sospechas de desarrollo, digamos, en cuestiones nucleares no pacíficas, cosa que nunca ha ocurrido en nuestro país y sin embargo la sospecha siempre está.
Entonces, yo creo que en este caso, bajo esta sospecha, se han tomado el atrevimiento, te diría, de llegar a, digamos, a destruir instalaciones y ni siquiera reportar, como es compromiso de los países firmantes del tratado, qué es lo que ocurre en instalaciones que tienen estas cuestiones de riesgo. Mm. Bueno, es discutible, Adriana, ¿no? Es decir, algunas veces el desarrollo de esta tecnología puede colocar o puede poner en peligro, digamos, o puede crear inseguridad a nivel global. Pero en todo caso, en el supuesto de que se tocase alguna instalación nuclear, no sabemos exactamente cuánto uranio enriquecido hay, pero en el caso de que se tocase alguna instalación nuclear, hay, por ejemplo, quien dice que habría que evacuar prácticamente todas las ciudades del Oriente Medio alrededor de Irán, y esto es una zona, por supuesto, muy grande, ¿no? ¿Qué pasaría? O qué pudiera pasar en todo caso, ¿no? Es decir, no lo veo fácil tampoco. Sí, no, bueno, la verdad es que no es tan así. Fíjate que debería haber una cantidad infinita o una cantidad enorme de uranio enriquecido para que la radiación que puedan llegar a tener una fuga de este material pueda llegar a ser tan peligroso como para tener que provocar ese. ¿Qué pasó? I'll be telling you soon. No, I have somebody that, because basically America was subsidizing it. Se me ha caído la comunicación con la doctora Adriana Serkis. Si la retomo, le hago la misma pregunta, porque no me quedó explicada. ¿La tengo? Adriana, si no le importa, repitamos qué pasaría en este caso. Sabemos que estamos sobre supuestos, sobre presuntos, pero ¿qué ocurriría o qué pudiera ocurrir o qué podemos decir? Sí, no, bueno, la verdad es que no es tan así. Fíjate que debería haber una cantidad infinita o una cantidad enorme de uranio enriquecido para que la radiación que puedan llegar a tener una fuga de este material pueda llegar a ser tan peligroso como para tener que provocar ese tipo de evacuaciones. Yo no he hecho ningún cálculo para ver la radiación hasta dónde sería, pero en general estas facilidades suelen tener muchos sistemas de seguridad y la verdad es que el uranio natural, por ejemplo, no es más peligroso cuando uno lo tiene el mineral de uranio que el de una banana o el de una sal de potasio de un supermercado. Entonces, el material en sí mismo, sin haber hecho una reacción nuclear, sin estar en una facilidad crítica, la cantidad de radiación que emite no puede llegar a ser del riesgo que se le está imputando, a menos que realmente hubiera digamos, una reacción en cadena que solamente se puede producir adentro de un reactor nuclear o si ya está desarrollada el arma. No habiendo desarrollado un arma y, digamos, a menos que realmente ataquen y dejen en expuesto el núcleo de un reactor nuclear en funcionamiento, ese riesgo digamos, no quiero minimizarlo porque siempre el riesgo radiológico hay que tomarlo seriamente, Claro. pero la verdad es que no he visto ningún cálculo serio que implique ese tipo de riesgo. Claro, que sería más o menos como pasó en Chernóbil, por ejemplo. Por ejemplo. Y ese tipo de reactores como el de Chernobyl no existen más, o sea, ya no hay ningún tipo, después de las lecciones aprendidas, una de las cosas que tiene la industria nuclear es que aprende de sus errores y la verdad es que es una industria muy, muy controlada desde la seguridad. ¿Qué quiero decir con esto? En general tenemos muchísimo más miedo a viajar en un avión que viajar por vía terrestre y sin embargo la probabilidad de tener un accidente en un avión es mucho menor por la cantidad de normas de seguridad y de control que tienen respecto del viaje terrestre. Lo mismo ocurre con la energía nuclear. La energía nuclear ha llevado a un límite de seguridad y de tratamiento de sus estándares para trabajar con el material que pueda llegar a producir algún accidente, que es muy alto, ¿no? Entonces, a menos que se provoque a propósito, a menos que digamos, en un armamento uno quiera realizar una destrucción y quiera realmente realizar una cantidad masiva de liberación, yo diría que todas las ojivas que tiene Israel son muchísimo más peligrosas
que el material que podría llegar a especularse que está en las instalaciones que han sido bombardeadas. No tengo los datos, no puedo asegurarlo, y siendo física, la verdad es que me cuesta mucho hablar de cosas que no tengo números para poder garantizar. Pero mi intuición me dice eso. Eso no quiere decir que, digamos, uno esté a favor de ninguna de las partes en particular. Solo digo que, digamos, me parece que en un mundo en el cual las reglas se ponen de manera tan arbitraria a favor de unos y en contra de otros, incluso desde el Tratado de No Proliferación en adelante, que uno podría decir que ese mismo tratado permitía a quienes eran ya poseedores de armas, digamos, que las sigan teniendo y no han tenido el compromiso necesario para disminuir el armamentismo que correspondería a estos países haber desarrollado a lo largo de estos tiempos. Claro. Quiero agradecerle a Adriana Serkis, ella es doctora en física, es presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica de la Argentina. Gracias por habernos acompañado. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Muy buena tarde para usted.